Hola mi gente hermosa de Vivencias, bienvenidos a su espacio, un espacio que se ha hecho para glorificar a Dios, para glorificar su nombre a través de testimonios de fe. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que ha tenido un diagnóstico que aparentemente iba a ser imposible salir de allí, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, un testimonio también que rompe esquemas en cuanto a la lógica, en cuanto al tiempo y a la medicina. Esta invitada de hoy viene a demostrar que Jesús sigue sanando en medio de nosotros, que Él está vivo y que si verdaderamente lo invocamos y lo entregamos a su presencia, Él puede obrar en fe. Le damos la bienvenida a Gracie Encarnación a Vivencias. Mucho gusto, mi nombre es Gracie Encarnación, ¿cómo estás? Es Muy un placer bien. estar aquí y gracias por escucharme y permitir que pueda llegar, el milagro que Dios hizo conmigo pueda llegar a más personas que también saben que Dios existe y que Él los ama. Muchas gracias, Gracie, de verdad, por tu sí y disponerte a contar tu historia. Gracie, y me gustaría empezar con una pregunta para romper el hielo, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes en una palabra? ¿Cómo te definirías tu estado de ánimo luego de pasar esa situación que te llevó al dolor, a la angustia, a la enfermedad? Actualmente, ¿cómo definirías tu estado de ánimo? Indetenible. Wow. Indetenible. Indetenible porque la fuerza que yo siempre he tenido una fuerza realmente. Tal vez Dios me estaba preparando para ese momento que iba a tener. Pero al pasarme lo que me pasó, y yo siempre tener esa esperanza dentro de mi dolor, de mi sufrimiento, y tener esa fuerza, y no sentirme nunca destruida, nunca. Y por eso digo indetenible, porque a pesar de todo nunca me detuve atrás. El Señor es Nunca. grande con nosotros y siempre tener esa voluntad y disposición para vivir la vida marca mucho la manera de nosotros poder afrontar las situaciones. Y me gustaría entrar, Gracie, en detalle en cuanto a tu inicio en la vida antes de tener esta situación, esta condición que aparentemente era imposible salir de allí. ¿Cómo eras tú como mujer, como madre y como hija antes de pasar por esta condición, esta enfermedad que lamentablemente imposibilitó algunas cosas en ti? Bueno, yo soy una persona común, podemos decir. Común en el sentido común y corriente, una persona alegre, siempre divertida, siempre estudiaba, siempre me gustaba mucho bailar. Cumplía con los compromisos de los domingos, ir a la iglesia a aportar un banco más, como hay muchas personas que vamos. Pero no con ese conocimiento yo decía, "Ay, yo, o sea, de un amor así profundo por Jesús. En Semana Santa, no, en Semana Santa vamos a gozar, o sea, no un stop en la Semana Mayor de apreciar a Jesús. No, yo decía, bueno, Viernes Santo, vamos a gozar, vamos para la iglesia, o sea, nos ponemos miércoles ceniza, nos la ponemos, no comemos carne, los miércoles por imposición de mi mamá, y verlo como por tradición. Era más un cumplimiento. Un cumplimiento de cuando tú estás chiquito y vamos creciendo con ese cumplimiento. ¿Cómo era, Gracie, tu día normal? O sea, antes de la condición degenerativa que ibas a tener, ¿cómo era un día normal de Gracie? ¿Puedes contarnos? ¿Ibas al trabajo? Yo me levantaba en la mañana, preparaba a mis hijos muy temprano, porque el glamour mío, tú sabes que eso hay que mantenerlo. Entonces, al tener 2 niños, lo cambiaba a ellos, me cambiaba yo, le hacía desayuno, mi mamá me ayudó bastante. Y iba al trabajo y viví mi día a día. Después hacer algunos cursos, después de las 6 en Infotep, y después volví a mi casa, hacía trabajo, y era como monótono. Del trabajo a la casa, trabajo, normal. Exacto. Uh-huh. Y ya nos cuentas que tu fe en Jesús no era algo comprometido, sino más bien
un cumplimiento, ir al domingo a misa, pero luego cuando salía... Algunos domingos, ni siquiera todos los domingos, que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros como personas que vamos a misa, salimos y ya cumplimos con ese entorno religioso y ya cumplí, ahora sigue la fiesta. Exacto, mi mamá de vez en cuando, mamá, vamos a un rosario de 7 días. Mi mamá siempre vive inculcando a mis hijos, sabemos rezar rosario todo, gracias a Dios, de chiquito. Y mis hijos también, mis hijos hicieron su primera comunión, su confirmación, igual que yo todo. Pero yo lo llevaba porque me llevaron a mí. No era porque yo decía, no, eso es lo que hay que hacer. Y a veces mi mamá decía en esta semana, vamos a un rosario de 7 días. Pero mi mamá también inculcando que volviéramos otra vez a la fe. Que hacíamos la cosa, pero no era con esa fe tan profunda, pero Dios siempre ha estado ahí. Y a veces se rezaba de vez en cuando. Pero no te puedo decir que era una cosa de decir, ay, no, ese rosario, esa cosa no. Realmente no. No salía directamente de ti. No. Gracie, ¿cómo te das cuenta que inicias con una condición degenerativa en tu cuerpo? ¿Qué factores tú dices, wow, pero yo siento como que algo no está bien en mí, me está doliendo acá, tengo esta situación? ¿Cómo te das cuenta? Realmente todo empezó en el 2021. Ya yo venía con algunas ciertas aquejas en el cuerpo, pero yo me medicaba yo misma, se me echaban los pies, me dolía. Y como teníamos una temporada que hacíamos inventario, yo le achacaba al mucho trabajo, la fatiga del cuerpo, que ya se salía sobre de mi control. Porque yo casi no me gusta quejarme, me dolía esto, me bebí un Advil y ya, me medicaba yo misma. Pero aquel día el cuerpo me falló, me dolió mucho la espalda y en un momento me quedé paralizada y no podía moverme. Mis sentidos se movían, pero yo no. ¿Dónde te encontrabas cuando te sucedió? En el trabajo. Me dio un dolor lumbar y me dieron licencia por unas hernias, S4, S5, S5L1, que había que operarme de emergencia porque estaban ya muy dañadas. Y, wow, yo decía, bueno. Y me llevaban al médico, mucho dolor, mucha inflamación en el cuerpo entero. Pero todavía no tenías un diagnóstico fijo. Ok. ¿Y qué te decían los médicos cuando ibas con ese dolor, aparte de las hernias? Tal vez muchas veces dicen que es el peso o que es el estrés, como muchas veces le achacamos casi de todas las enfermedades a esto. No, me decían que había que operarme las hernias con emergencia. Y el otro me puso tratamiento porque mi cuerpo seguía inflamado. Pero esa inflamación, no sé, todavía no se había diagnosticado de qué era. Entonces me pusieron fecha para cirugía. Me mandaron a buscar a mi mamá. Porque había, tú sabes que la S4 es un riesgo, que es la misma columna. Y había un riesgo de que podía quedar paralítica porque me estaba lastimando el nervio ciático del lado derecho. Eso fue que me provocó, tiene una artrosis del lado derecho. Y también tenía ese hueso muy desgastado porque la enfermedad estaba oculta y me estaba desgastando el hueso. Me lo desgastó de hecho, había que ponerme una prótesis del lado derecho. Te habían comentado, me habías dicho que te habían dicho también que era como papera, que podías tener papera, que podías tener un desgaste por las hernias, pero nunca daban con el punto fijo del diagnóstico. ¿Cómo se fue dando esa evolución en tu vida, Gracie, de que la enfermedad llegó y qué es esto? O sea, para tú poder tener un tratamiento y llevar a cabo una sanidad. Bueno, se llevaron a cabo, dentro de ese proceso eran licencias y licencias que me daban el trabajo. Y dentro de esa licencia yo me asustaba porque no quería perder mi trabajo. Y el doctor me decía, ay muchachita, porque cada diagnóstico era algo diferente. Yo salí por unas hernias y cada vez mi cuerpo arrojaba otro tratamiento dentro de la enfermedad que todavía no se había detectado, sino la inflamación. Me dieron papera, me pusieron un tratamiento. Eso lo que hizo fue que me alteró la inflamación en el cuerpo porque al final no era papera. Wow. Y cuando me llevaron a emergencia, no me quisieron aceptar después que el doctor dijo que sí. Y tuve que ir a ocurrir, fui a mi casa, ya destruida, ya vencida porque decía, wow, me estoy muriendo porque estaba inflamada completa, porque el tratamiento que me pusieron lo que hizo fue que me alteró la inflamación.
Claro, porque no era un tratamiento para lo que tú Para necesitabas, lo que yo sino necesitaba. para una enfermedad que no tenías, que era la papera. ¿Y cuándo se da el día que dicen, mira, Gracie, tienes este diagnóstico? ¿Y cuál fue el diagnóstico? Bueno, cuando tuve una crisis inflamatoria, mucho dolor. Y tengo tratamiento para controlarme las hernias, pero ya eso estaba controlado supuestamente. Y volvió y me dio la parálisis que me dejó estática donde yo estaba. Y se me salía todo. Entonces, mi cuerpo estaba muy inflamado, mucho dolor. Y incluso yo estaba en terapia por las hernias para no llegarme a operarme y nada valía. Entonces el doctor estaba todo planificado porque había que hacerme una cirugía. Y él me dijo, pero hay algo más. Porque él me puso un tratamiento para bajar la inflamación. Y la inflamación no bajaba. Entonces me dijo, hay algo más. Entonces yo dije, wow, doctor. Sigue mucha inflamación. Entonces fue donde él me detectó donde la doctora, donde la endocrinóloga, ahí fue que me detectaron la artritis. La artritis axial. La artritis periférica, exactamente, que con el HB27, que es ese estudio que te detecta donde tú tienes la artritis. ¿Qué sentiste, Gracie, cuando te dijeron tienes artritis axial, que es una enfermedad degenerativa, aparentemente no tiene cura? No tiene cura y tenemos queso para viejo. Y yo en esa época tenía 38, cuando se me detectó. Y yo decía, wow, es que yo me siento tan mal. Pero yo me sentía mal, pero las analíticas se veían peor que como yo me veía. Entonces ahí fue que me comenzaron a hacer estudios. Me indicaron un tratamiento que es una Humira, que es de alto costo. Pasé mucho trabajo para conseguir ese medicamento, porque tú sabes que son cosas del gobierno. Y ese medicamento iba a depender mi estado, iba a depender el desarrollo, porque eso no es que la quita, sino que la controla, el Humira. Y dentro de ese intervalo de conseguir ese medicamento, toqué muchas puertas, toqué muchas. La enfermedad avanzó, que fue que caí en cama. Mi familia, mis hijos, mi mamá, o sea, tuvieron mucho conmigo, porque yo me fui deteriorando mucho porque me hacía falta ese medicamento. La enfermedad iba avanzando, entonces no tenías el Humira, Humira, que como dices es un medicamento de alto costo que ronda entre los 50,000 pesos y 90,000 pesos. Entonces, ¿cómo te tenías que poner las dosis de este medicamento? Era mensual, a través del ombligo, un medicamento mensual de por vida, para darme calidad de vida, como me decía el doctor, es que estamos luchando para darte calidad de vida. Después de ahí, a través de las terapias, que nunca fallan mis terapias, en el Padre Villini, tuve que recurrir al Padre Villini, que que es bajo costo, y ahí también me ayudaron bastante. Gracie, ¿cuáles síntomas sentías con esa enfermedad? Ya nos hablaste de un dolor fuerte, nos hablaste de una inflamación que tuviste que caer en cama, pero ¿cómo estabas tú a nivel mental, a nivel emocional? ¿Qué pensabas? O sea, en esa poca fe que tenías en ese entonces en Dios, le cuestionaste, le dijiste, pero ¿por qué yo tan joven? Realmente es increíble, pero no. Nunca le dije por qué a mí. Pasé bastante en esa cama, 2 niños chiquitos, yo sola. Y ellos, ahí iba a seguir su curso en la escuela. Y yo le daba mucha mente a toda esa situación. Ellos dependían de mí. Y yo en esa cama, que cada vez más destruida, gastando bastante, entre los diagnósticos, y mi cuerpo no reaccionaba. Y yo le decía al médico, pero yo quiero trabajar. Y el médico me decía, tú no puedes trabajar más, porque es que mi cuerpo se atacaba a él mismo. Y cuando yo se atacaba, yo caía donde quiera. Yo caía, yo perdía el sentido. Y el dolor era tan fuerte que yo caía.
me quedaba ahí, porque mi sistema inmune se atacaba él mismo y cada vez se atacaba más, porque no tenía el medicamento, ese tratamiento completo. Yo llevaba otros tratamientos, pero no llevaba completo porque me faltaba ese. Y era un medicamento que yo ya había sometido los documentos, ya había ido agotado todos los procedimientos para tener ese tratamiento. Y nunca no lo pude conseguir. Luego un tío mío me consiguió dos dosis, pero que eso no debe empezar las 2 dosis, no hay que un tratamiento continuo. Tenía que ser continuo el tratamiento para poder tener mejoría. Para poder tener Gracie, si una persona está en su casa con dolores lumbares o situaciones, ¿cómo ellos pueden saber que puede ser una artritis axial que tienen? O sea, acorde a los síntomas que tú sentías, ¿le podrías explicar los síntomas que tenías a esas personas para que también estén alertas a su salud y sepan cómo cuidarse? Sí, porque los dolores lumbares, o sea, te dan calambres, sientes como un electroshock en el cuerpo, sientes un dolor que te sale, o sea, que tú no te explicas de dónde, te sale en sesón a través de las articulaciones de los nudillos que nos une el cuerpo y te sientes inflamado. Es un ardor en las piernas y te acalambran las piernas bastante. Y no, o sea, que siempre cuando uno está embarazado, sí le se le acalambran las piernas, pero si tú no estás embarazada no hay un porqué. Porque el acalambramiento de las piernas embarazadas es sobre el peso del niño. Pero cuando tú no estás embarazada no hay ningún tipo de peso. Y esa es una alerta. Hincharse los pies no es normal. Es un dolor en la columna. Entonces tuviste que usar bastón. Yo incluso llegué a verte en algunas ocasiones con bastón. Andador. Usé andador. Usaba pamper. Porque yo no podía caminar, porque mientras más rápido tú caminas, quieres mover el cuerpo se tranca. El cuerpo se tranca. Muchos alimentos son inflamatorios. Te lo prohíben comer. ¿Te sentías impotente, Gracie? Sí, porque yo soy una mujer muy independiente y me gusta moverme, me gusta hacer mis cosas, mis hijos. Y al depender de otra persona y tú tener constante dolor y beber medicamento y tú explicarte, wow, ¿cómo se me va a quitar este dolor, Señor? Llover y tú sentirte mal porque llueva, porque tu cuerpo en nublado te duele. Si llueve te duele más. La cama te pica, la cama te molesta, porque tu cuerpo no quiere estar ni sentado, tu cuerpo no quiere estar parado. Y llegó un momento que me encerraba en mi habitación para que no me hablaran. No quería hablarle mal a nadie, pero a veces los medicamentos no hacen la función de la manera rápida que yo quería. Y eso me llevaba a encerrarme. Hablaste que sufrías caídas cuando el cuerpo se te trancaba. ¿Cuál fue la caída más fuerte para ti que no olvidas? Esa caída que tú dices, wow, caí al pavimento. Fue un día que la niña tenía una reunión en la escuela. Ella me consideraba mucho. Y entonces había una reunión y había que firmar unos documentos. La escuela está cerca de mi casa, ella está en la secundaria. Y me dijo, yo sé que usted está mala, madre, pero venga, que eso es un minutito. Y usted se va de una vez para atrás. Entonces yo dije, wow. Y dice, yo voy a tener uno de mis peores días. Hubiese tenido. Pero digo, como es cerca, voy. Y vuelvo de una vez para atrás. Mi mamá me dijo, sí, ve. Y estamos pendientes. Pero yo a veces le ocultaba muchas veces que me dolía a mi mamá, porque mi mamá es una persona mayor y también tenía sus complicaciones. Y ella, tú sabes, es mayor y no quería mortificarla tanto. Y mis hijos estaban muy chiquitos. Entonces yo voy a firmar y vuelvo para atrás. Cuando llegué al centro, yo fui caminando y me sentía mal, me fui sintiendo mal. Y le dije, Dios mío, permíteme por lo menos firmar e irme para mi casa y no hacer ese episodio aquí, porque yo caí y perdí el sentido. Y cuando yo iba caminando hacia la psicología, ahí sucedió. Te caíste. Lo que yo no quería pasó. Yo me fui agarrando y le dije, wow, me estoy sintiendo mal. Y ahí quedé.
Wow. Llamaron el 911. Me llevaron la pastilla, pero ya no había tiempo porque cuando el dolor ataca ya no había que la pastilla no No hacía efecto. había que esperar que el dolor hiciera su proceso. ¿Qué pasaba por tu mente, Gracie, tú en el piso? Muchas cosas porque ya yo decía, el Señor, si yo me paro de aquí voy a la iglesia. O sea, voy a ir donde ti. Voy a empezar a escuchar, voy a empezar a congregarme. Porque yo incluso, una muchacha que se llama Xiomara, que ella era proclamadora, y ella hacía municiones. Yo siempre, cuando yo iba los domingos, siempre me gustaba escucharla, como que me llegaba mucho. Que incluso cuando yo fui a dar mi testimonio a ella, yo le dije a ella, por ti fue que yo vine a la iglesia. Bendito sea Dios. Y ella pasó por una situación también de cáncer. Entonces decía, Dios mío, permíteme que voy a ir a la iglesia. Bendito sea Dios, Gracie. Me comentabas también detrás de cámara que cuando estabas en cama, tú no dormías. Tú parabas buscando en Google tu enfermedad, cómo era, qué pasaba. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te hace sentir esto? Porque muchas veces buscamos en Google como buscando una respuesta de sanidad. Y lo que hace a veces sentirnos peor, porque a veces Google lo que dicta es un síntoma totalmente contrario o negativo, o la muerte incluso pone cuando buscamos diagnósticos. Cuéntanos esa situación que estabas pasando. Eso lo que hizo fue me hizo más daño, porque yo lo que hacía era que buscaba los diagnósticos que me daban, yo los buscaba y sucedían tal cual como yo me sentía. Entonces yo quería ver qué iba a pasar más allá y siempre me iba buscando. Cuando me dijeron que me iban a operar de la artrosis que tenía del desgaste, yo busqué cómo era la cirugía, cómo era la prótesis, el tiempo de rehabilitación, que eso incluso fue lo que me preocupó con ACV. En el 2000, sí, porque la preocupación al no dormir, tener dolor, yo me sentía como ansiosa, me sentía desesperada. Porque yo en esa cama le digo, ¿y ahora? Entonces el doctor me dijo, no, estamos bregando para darte calidad de vida porque esa enfermedad no se cura. Y tú no vas a volver a trabajar. Que hasta los papeles se sometieron para ir a la pensión. Y tuve que ir un día lloviendo, porque tenía que ser yo misma personal que tenía que llevarlo. Y yo tenía que aparentar ante la gente que me sentía bien, porque mucha gente me veía y me decía, tú no tienes nada. Y yo muriéndome por dentro, con dolores. Las articulaciones a veces no querían funcionar. Tenía que subir escalera, tenía yo que esperar. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo yo voy a salir de esto? O sea, aparte de tu artritis axial, el no dormir, el estrés, todo el movimiento que tenías que hacer para buscar el medicamento Humira, o sea, tener esas diligencias para conseguirlo, provocaron ese estrés, eso fue lo que me provocó la ACV. Ese derrame cerebral. Wow. ¿Y qué pasó ese momento? O sea, ¿te caíste para cuando te sucedió el derrame? No, yo tenía cita con el neurólogo, pero yo me sentía, mi cuerpo se sentía mal, extra mal, porque entonces yo no le hice mucho caso, como yo siempre me sentía mal y siempre tenía dolor, siempre me sentía como afiebreada, y era el mismo cuerpo inmune atacándome, y a veces me daban, tú sabes, mis cosas, yo no me sentía nada adicional, pero ya el lado de cara tenía varios días ya temblándome y como doblándome, y yo no le puse caso porque yo decía, este uno más de lo que ya me había pasado anteriormente. Entonces ahí fue que cuando yo me levanté, que ya iba con mi mamá para la cita, mi hija me dice, mami, ¿pero qué te pasa? Tienes la boca doblada. Y yo le dije, yo estaba hablando así, y yo le decía, no. Y se me cayó. Entonces mi mamá me vio, pero o sea, no hizo mucho alarme. Dijo, no, como vamos para el médico. Y me sentía mal, la cara del lado afebriado, caliente. Pero yo tenía 3 noches sin dormir corrido yo. Sin pegar un ojo, ni siquiera pestañear. Pues yo a veces me buscaba y después dejaba la computadora y entonces miraba al cielo y yo decía, Dios mío, pero todo eso me pasa a mí. ¿Me entiendes? Entonces, y amanecía y veía pito a pito y volvía. Entonces ya parece que el cuerpo ya estaba ya cansado y agotado porque no descansaba. Yo no descansaba, yo iba al médico, me pedía el medicamento y eso era así, como eléctrico.
Entonces ya fui al médico, el doctor cuando yo llegué ya estaba cada vez más dañada, entonces el doctor me atendió de una vez. Y entonces ahí me dijo, no, póngala a descansar. Y me dio un tratamiento y me mandó para la casa. Pero cualquier cosa que venga por emergencia. Y entonces inmediatamente yo llegué a la casa, yo me fui sintiendo peor. Entonces le dije, mamá, yo no aguanto. Me senté en la cama. Entonces la vecina me dijo, no, te traes una sopa. Déjame buscártela. Entonces lo que yo fui a buscar la sopa, y yo estaba en la cama ya de Gonzalo. Me caí. Te dio el derrame. Y tú con el dolor en el cuerpo, Gracie. No, yo no sabía de mí. No sabías de ti. Y cuando te levantaron entonces me comentabas también detrás de cámara que cuando fueron a socorrerte, el 911. El 911. Intentaron pararte. Y no había forma de pararme, yo estaba totalmente inconsciente. Entonces mi mamá decía, no se puede agarrar por la cadera, no se le puede agarrar por ahí, porque no se me puede agarrar por ningún sitio, todo me dolía. No se le puede agarrar por aquí. Y cuando ellos me intentaron parar, yo tiré un grito, que como que volví en sí. Entonces el 911 no sabía ni cómo poner la camilla, ni cómo sacarme, y yo me estaba grabando. Y yo misma, no sé cómo, me paré, me monté en la ambulancia, y la ambulancia volví y me caí. Bendito sea Dios. Volví y me caí otra vez. Y comenzó todo el mundo a llorar porque yo estaba mal. El Gautier me llevaron. Y fue que me dieron los primeros auxilios. Y después fue que me trasladaron al Alcántara y González, donde yo me estaba atendiendo. ¿Y ahí duraste cuánto tiempo? 7 días. 7 días. En ese año. ¿Saliste recuperada del...? Sí, ellos comenzaron, entonces cuando ya se me bajó la cosa de la cardióloga, me dio tratamiento, se me regularizó todo, me empezaron a dar masaje, me dieron una terapia de la cara y empezamos a hacer terapia en la casa y ahí me fui mejorando ya dentro de ese cuadro. Pero aún con tu diagnóstico de El diagnóstico del principio era el mismo. Hace un momentito mencionaste que cuando te caíste, que fuiste a buscar la nota de tu niña, tú pensabas en el suelo que si el Señor te paraba, tú ibas a buscarlo. ¿Cómo se da esa búsqueda de Dios cuando tú dices, yo voy a ir a la iglesia hoy a pesar de tener el dolor, de estar cansada? Sí, yo me fui mejorando y empecé a ir los domingos a la iglesia, empecé a subir al paso, iba, luego comencé, como te dije, la señora muchacha Xiomara, ya me motivó mucho al yo verla allá arriba. Luego me dije, me voy a meter a los proclamadores y me aceptaron para proclamar la palabra. Y tuve muchos episodios incluso en el altar con el bastón, porque yo siempre tenía que estar parada. Para yo pararme y yo sentarme era un tema grandísimo. En varias ocasiones tuve que proclamar la palabra y irme, porque me daba dolor. Entonces no quería hacer como un episodio allá en la iglesia que tuviera que desmayarme, sino que yo salía antes. Y yo decía, Dios mío, pero yo voy a seguir. Yo voy a seguir, me caí en las escaleras, porque hay que subir a una escalera con el bastón. Y la gente decía, ay Dios mío, como la gente me miraba, de qué Gracie, pero no, estate tranquila, no venga. Digo, no. Yo le dije al que me iba, si él me paraba, yo iba a venir aquí. Y así lo hice, porque que nosotros debemos hacer sacrificio, porque Dios también tiene que ver el sacrificio que nosotros hacemos por Él. El deseo que tenemos de buscarle. Y mira que a raíz de la enfermedad es que el Señor te estaba llamando. Por dolor, como dicen. ¿Cómo se fue dando tu relación con Él, Gracie? A pesar de que habían días que tal vez no querías levantarte. Habían días que yo no quería levantarme, cuando llovía, como te explico. Ese era uno de los peores días. Pero a través de él, independientemente, todavía no había conseguido el medicamento de alto costo. Y tomando mis otros medicamentos para las diferentes áreas, yo me sentía mejor. Dentro de ese cuadro me sentía mejor de yendo a la iglesia. Ya proclamando la palabra, me sentía mejor. Habían días peores, habían días regulares, pero ya yo yendo hacia él, yo me sentía mejor. ¿En ese momento comulgabas? No. Tenía 20 y pico de años largos que no comulgaba. Wow. 20 y pico. Yo siempre decía al padre, anteriormente el padre que se llamaba, yo quiero hablar con usted, como para empezar a hacer esa relación.
Porque yo decía, yo voy a la iglesia y ponerme la ceniza, eso no era que yo soy motivo, yo no soy católica, ya yo no soy católica. Yo sentarme en un banco, escuchar la palabra, o sea, yo no soy católica. Porque es tu vivir su palabra, es tu sentir y gozar de todos los procedimientos que se viven en la vigilia, en la Semana Santa. O sea, tú gozar de todo eso, eso es. ¿Cómo inicia tu proceso de sanación con Dios, Gracie? Bueno, ese día, un día glorioso, inolvidable. Ese 13 de diciembre del 2023, en un retiro, mi hija cumplía 15 años. No se iba a celebrar porque tú sabes que yo vengo de una situación que se gasta mucho dinero. Y yo no iba a hacer los 15, tampoco se lo iba a hacer. Le iba a mandar un vestido y eso, y también mi tío inaugurábamos los arbolitos, él iba a la casa. Y yo pensaba, incluso estaban en mi casa ese día, y yo estaba en la iglesia, me tocaba proclamar. Y yo dije, voy a proclamar y después voy para la casa. Pero físicamente no me sentía bien tampoco. Porque era uno de mis días que no me sentía bien, pero estaba parada. Y yo dije, voy a proclamar y después voy para la casa. Porque el retiro son 3 días. Yo vengo mañana. Voy para la casa, voy. El retiro de Adviento, ¿verdad? En ese momento. En ese momento son 3 días y ese era el primer día, ese martes. Y yo dije, no me quedo hoy, pero yo tengo los otros días y me quedo. Y proclamo, bajo, se está haciendo todos los preparativos. Y algo me dijo, yo cuando yo me paro en el banco y digo, me voy a quedar. Así. Luego que proclamas, Y ya no, y ahí se había acabado la misa, la celebración, se iba a preparar el retiro y estábamos, o sea, estaba posicionando. Las personas que iban a predicar se estaban poniendo, los micrófonos y eso. Y yo miré y dije, me voy a quedar. Después que le había dicho a mi compañera que me iba. Entonces, el hijo mío va, mami, llegó tío, está en la casa. Digo, voy ahora. Mami, méteme la llave para la bocina, toma la bocina, voy ahora. Mami, llegaron porque Shelly, voy ahora. Pero en todo eso, yo estoy llegando la gente, pasa. Pero yo jamás pensé que el Señor tenía esto preparado para mí ese día. Y yo me sentía mal. Mucho dolor tenía. Y ahí estaba. Incluso me dijeron, ahí compré un hielo. Yo dije, yo lo compro. Y tú me dijo, ¿cómo tú vas a comprar un hielo? Estaba lloviendo. Y dije, yo lo voy a comprar el hielo. Y no llegué a comprarlo porque yo con el bastón bajé. Y un vecino que tiene un taller en la esquina me dijo, si va, tú vas, yo voy a comprar un hielo. Dice, pero ¿cómo tú vas a comprar un hielo? Tú te caes. Sé que tú no te puedes caer. Y él fue y me compró el hielo. Y yo le esperé en la puerta de la iglesia. Le dije, ven, pónmelo aquí el hielo. Y cuando subí ya el retiro estaba muy avanzado. Yo estaba ayudando a coordinar y todo eso, no estaba centrada y que en el retiro no. Entonces cuando subo me quedo en el banco de atrás para no interrumpir. Y le aviso le digo, Lina, y dile está ahí atrás, perdiendo los ojos cerrados. No me dijo ni sí ni no. Y yo me retiré y me senté. Y me quedo ahí. Las personas fueron a donde mí. Yo salí sin bastón. las personas del retiro. Yo salí sin bastón, caminando, trompezando. Yo veía todo negro. Yo no veía nada. Solamente escuchaba una sola voz que decía camina y yo estaba buscando el bastón. Él me decía no camina. Y yo tentando porque yo no caminaba sin eso. Y yo llegué hasta el altar y yo iba en el pasillo y decía, yo sentía que me estaba cayendo. Y yo veía la barca. Que mira, que es algo que yo todavía pienso y me hicieron los ojos. Y cómo yo vi esa visión en ese momento. O sea, es una cosa que, señores, Dios existe, de verdad. Y a veces tú dices, no, porque Dios a mí no me va a aceptar, porque yo no estoy metida en eso, yo no estoy religiosa, yo tal vez no. No. Dios tenía ese momento preparado para mí, porque Él vio que yo, cuando estaba en cama, le dije, si me levantas de aquí, yo voy a ir donde ti. Gloria a Dios. Él me levantó. Y eso era una emoción. Y cuando yo llegué allá, al altar, que yo vi los ojos, yo estaba ahí parada sin bastón y sin nada. Sin dolor.
con ardor. Un ardor que todavía no te puedo explicar a la fecha. Un fuego. Y en las partes más vulnerables de mi dolor, ahí yo tenía más ardor. Y yo me dije, brinque, yo brinqué. Y me iban a parar y yo dije, no me paren. ¿Qué sentiste, Gracie, después de tanto tiempo de andar con bastón y no valerte muchas veces por ti misma? Un ardor en el cuerpo entero. Y mi mamá me decía, ese fuego que la gente dice que el Señor se siente, ese fuego de sanación, ese Espíritu Santo, todo eso yo lo sentí. Mire, te puedo dar fe y testimonio de todo eso. De cómo era, quién era yo, lo vulnerable que yo era, que a veces quería engañar a la persona porque hacerme más fuerte de la cuenta. Pero ese momento, y vieron personas que se iban y cuando me vieron a mí, porque lo que más me gustó fue, y donde Dios obra, que Él no, o sea, Él es perfecto, que Él te hace las cosas delante de Él para que el otro también crea. La iglesia estaba llena de gente, y la gente de mi casa vio mi condición desde el día 1 hasta ese entonces. O sea, que no te puedo decir, no, me la fueron, ella se paró, no, ella caminaba, no. Todavía hay gente todavía que me abuela y me dice, Gracie, que ese día. No lo superan. Y me dice, no, es que, y con más fe, empecé a ir a la iglesia, con más fe. Pero fue mucho sacrificio que yo hice. Gracie, cuando tú llegas a tu casa, que tus familiares te ven sin bastón y caminando normal. Ya mi hijo le había dicho, mi hijo salió de la iglesia y fue y lo dijo mucho antes de terminar el proceso. Y cuando yo llegué, me tentaron. Y comenzaron a decirme, me dijo, no, yo sé que sí. Y otra dijo, no, porque mi mamá lloró bastante. Porque mi mamá, tú sabes, dentro de tú sabes, ella, tú sabes, muy devota de Dios. Y tengo mi familia muy creyente. Pero es que más se acercaron también a la iglesia. Wow. Porque yo pasé mucha. Y en mi casa pasa mucho todo. Mucho sufrimiento al verme así, porque yo soy una persona muy, muy contenta, muy alegre, muy jocosa, tú sabes, muy independiente. Y yo me veía totalmente. Y llamé al doctor y yo le escribí a todo el mundo y que ven, yo quiero verte. Todo el mundo dijo, no, yo quiero verte. Y por tu cabeza, ¿qué pasaba? Pero Dios, ¿y qué es esto? O sea, No. ¿tú entendiste lo que pasó en ese momento? Realmente no. Porque sabes que uno lee muchas cosas, que el fuego, que la sanación, que eso anda todo tu cuerpo. Y yo estaba tan sensible que a mí se me salían las lágrimas solas. Y yo estaba buscando respuesta, le pregunto al padre, le digo a él, me dice, ¿tú te vas a sentir así? Y tenía como una idea como que quería, como lo vas tú viendo, como tú viste lo que me pasó, o sea, y incluso mucha gente me cuestionaron. Pero ¿cómo tú te sientes, cómo tú te sanaste si tú estabas bebiendo medicamento? Digo, sí, pero la diferencia del medicamento es que el medicamento es un proceso. Y lo que a mí me pasó, yo me sané al instante. Yo siento un fuego, y de 3 meses y pico sintiendo. Incluso tengo una libreta donde yo escribí paso por paso lo que iba sintiendo cada día. Y la gente me miraba, ¿te sientes mejor? Gracie, y yo me bajo, me subo. Como que nunca he tenido nada. El bastón, Quedó olvidado. la caminada, todo. Y el doctor me dijo, yo quiero verte. Y cuando me ven, es que yo no te veo nada. Digo, es que yo no tengo nada. Sorprendido los médicos. Pero yo siempre también soy muy devoto de Dios. O sea, que tenían esa fe de que se podían sanar, porque hay muchos médicos que dicen, tómate el medicamento, pero hay que orar para que el Señor también haga la obra. Sí, yo tenía la convicción de que yo me iba a mejorar. Y además no sanarme. Porque yo estoy sana, yo no tengo nada. Así es, y que la condición de artritis axial, como comentamos al inicio, es una condición degenerativa que se controla. ¿Y qué pasó con el medicamento Humira? ¿Lo llegaste a utilizar? Los 2 que yo tenía los doné. Wow, Eso lo llevé al doctor. no lo usaste. Jamás. Gracie, y a partir de ahí, ¿cómo entonces empiezas a dar frutos al Señor? Ahí con más fe empiezo a proclamar
Pero dije yo mismo, pero me falta algo más. Porque tú sabes que yo siempre me jalábamos muchas cosas en la iglesia. Tenía talento para esto, siempre vivía en varios grupos, opinando y eso. Pero mi vocación realmente es la catequesis. ¿Te gusta enseñarle a los niños? Sí, porque a través de que yo predico lo que me pasó y a través de lo que yo sentí y siento y doy fe y testimonio que el Señor existe y que si nosotros somos ser agradecidos de hablar de su palabra, y ahí está mi vocación en los niños, porque ahí está la fe. Amén. De ahí salen las vocaciones, de ahí salen los sacerdotes. Tú empiezas a subir un árbol, le echas agua, lo vas subiendo, lo vas acomodando, lo vas podando, le vas hablando. Esos son los niños. Así es plantar la semilla. Entonces, eso quiero plantar. Lo que a mí me pasó, que por algo por algo él quiso que me pasara, porque a veces dicen, no, porque te dejo de eso, porque tú eres fuerte. Sí, pero a través de la fuerza quiso darme un mensaje. Así es. No maldije, no me sentía mal. No decía, yo tengo un odio que se ve con mis hijos, no. Tenía mi momento, claro. Mi momento de sentirme vulnerable, porque decía, wow, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué esto? Y yo me encerraba, pero no ofendía a nadie. Así es. Yo decía, Señor, párame de aquí. Y es una maravilla que, así como el Evangelio, cuando salió Pedro de la barca a caminar sobre las aguas, tú te hayas sentido así. Eso es una comparación muy genuina con lo que te ha sucedido. Y de verdad, Gracie, te agradezco mucho por brindar tu testimonio, por hacerle saber a las personas que Dios existe, que los milagros sí se hacen, todavía en estos tiempos, y que tenemos que perseverar en la fe, que vale todo el esfuerzo que se deba hacer. Muchas gracias por aperturar tu corazón, de verdad. No, y yo quiero exhortar a todos que Dios existe. Dios está en cada uno de nosotros. Y a pesar de todo lo que estemos pasando, pasamos por momentos terribles, que decimos, wow, ¿dónde está Dios? Él está ahí. Lo que pasa es que Él está esperando a ver hasta dónde llega tu fe. Porque incluso Dios pasó mucho en el Calvario. A Dios lo juzgaron, lo maltrataron. Y Dios decía, no, yo soy el Hijo de Dios. Jesús vino y pasó mucho. Entonces, que debemos de siempre poner a Dios en primer lugar. Porque ese día, ese 13 de diciembre, yo elegí al Señor antes de irme para mi casa. Y todavía aún ya estoy sana. Yo elijo primero Dios y después los demás. Cualquier actividad que haga, digo, el Señor está primero. Siempre dando mi testimonio y mi convicción y mi fe, les digo siempre, Señor, que seas tú. Así es. Porque Él sana. Él sana. Así es. Muchísimas gracias por estar sintonizando con nosotros este programa tan especial de Vivencias. Les pido que sigan nuestras redes sociales por Instagram, YouTube y TikTok como Vivencias by MR, para que no te pierdas ni uno de estos contenidos que edifican nuestra vida, nuestra fe. Así como Gracie fue sanada, también el Señor quiere sanarte. Solo espera que tú te apertures a ese milagro.